Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Bienvenidos, ya sabéis, a la sección semanal de preguntas y respuestas donde tú preguntas y yo respondo. Fácil y sencillo y para toda la familia madridista. Y oye, si no has participado todavía en esta sección y ya conoces el canal de Madridismo al Día TV, aquí abajo dejas tu pregunta y de cara al siguiente vídeo yo responderé encantado a cualquier pregunta relacionada con el Real Madrid o de otra índole. Me da igual, tú dejas tu pregunta y como digo, yo respondo. Pero vamos al lío y vamos con vuestras preguntas de esta semana. Comenzamos con José Anduain, habitual del canal. ¿Te parecería una buena tripleta de base Shane Larkin, Tomás Hurtel, Carlos Alocen para la próxima temporada? Saludos. Sí, porque serían... Así, a priori, dos grandísimas noticias. Una, de confirmarse. Larkin vendría al Real Madrid, siendo para mí uno de los tres mejores jugadores en el puesto de base, clarísimamente. Sería una extraordinaria noticia, así que guay, sería brutal. Y por otra parte se confirmaría que si el Real Madrid contara con Alocen como base, de facto, tercer base, y se le diera cierta confianza, pues para mí también sería muy buena noticia y que al final el jugador Maño se ha recuperado de una grave lesión. Así que para mí sería una muy buena tripleta de bases, con Hurtel también en modo base especialista, sin tener los galones de primer base del equipo, pero siendo un jugador que en ataque te puede dar muchas cosas, pero de primera espada Shane Larkin sería buenísimo. Vamos con Quique, tocayo, ¿qué pasa? ¿Crees como yo que Tchouaméni es la mejor opción para el centro del campo? ¿Lo ves una prioridad absoluta? Yo sí. Y el primero, ya que hay que negociar con su club y lo de Mbappé no depende tanto del dinero, sino de la voluntad del jugador. ¿Crees como yo que es la primera negociación que debe emprender el club? Pues si no es la primera, la segunda. Aurelien Tchouaméni, como os dije en este vídeo de top 5 de centrocampistas, pues Aurelien Tchouaméni para mí es mi favorito porque cumple de manera más clara y contundente con las necesidades implícitas que tiene el Real Madrid dentro de la zona de la medular. Ya va teniendo, aún siendo joven, experiencia, es un jugador de calidad, potentísimo físicamente, jugador que puede hacer funcionabilidad dentro del centro del campo, en la zona de pivote defensivo, como Carlos Enrique Casemiro, y además tiene calidad. Entonces es un jugador realmente muy completo, y si de verdad Juni Calafat y el Real Madrid ha hecho ya avances importantes y ya ha estado en Mónaco negociando de alguna manera la opción de Tchouaméni, claramente sí, debe ser primera opción en el centro del campo y debe ser prioridad máxima a la hora de negociar para subir el nivel y rejuvenecer la CMK, Casemiro, Modric y Kroos. Fran Pontes, otro habitual del canal. ¿Qué pasa, Fran? ¿Consideras que la cantera del Madrid está años luz de la del Barça? Yo creo que en fútbol sí, en básquet es otra historia. Bueno, yo creo que las dos, tanto en básquet como en fútbol, están muy igualadas, son dos grandes clubs al final, pero sí que es verdad que el Real Madrid, por ejemplo, en los últimos años seguramente en básquet ha conseguido sacar de manera puntual jugadores top dentro de la cantera del Real Madrid, fundamentalmente Luka Doncic y Usman Garuba, algo ni parecido ha rascado el Barcelona en los últimos tiempos, aún teniendo buenos jugadores en la cantera, pero también tiene que ver mucho con las necesidades de dos equipos que se exigen mucho y cuando tienen una situación complicada a nivel deportivo, pues a veces puede costar más o menos. En el caso del Barça en fútbol ha tenido que apostar siempre en situaciones críticas por cantera y le ha podido salir bien con el paso del tiempo, y en el caso del Real Madrid, a Ancelotti en particular, le está costando apostar por la cantera porque es un tío muy conservador en ese sentido y no apuesta por una muy buena jornada del Real Madrid. Así que yo creo que el nivel, según en cada momento, está muy parejo, pero esto es una cuestión de apostar y de no apostar. Y cada club toma sus políticas distintas según en qué momento deportivo y competitivo global también tengan. Miguelín, ¿qué pasa? Me acaba de dar un parraque. Ojo, me surge una pregunta. Si como va la cosa, el Atlético prescinde de Simeone, ¿lo ves como entrenador del Real Madrid? Pues mira, voy a ser rápido. No, lo siento, pero no, jamás. Ni él, ni Guardiola, ni entrenadores totalmente antimadridistas. Deadpool Crack, ¿te encantaría Rudiger en el Madrid? Choque de puños. Choque de puños, Deadpool. Ahí está, fenómeno, nuestro junior. Pues sí. Todavía no ha renovado oficialmente por el Chelsea, entiendo que todavía es jugador libre. No tengo noticias al respecto. En cierto modo me gusta, a veces hay de jugadores que se aparcan a nivel mediático y no se habla de ellos. A mí me parecería una opción para elevar el nivel del centro de la defensa, que puede jugar en defensa de 3, en defensa de 2, como ha demostrado en el Chelsea. En la Roma no era un jugador tan top, ni mucho menos, pero su crecimiento en el Chelsea de madurez tardía ha sido tremendo. A mí me parece un grandísimo central el alemán y claramente si el Madrid lo puede fichar, es verdad que pide mucho dinero, pero llegaría libre. Una opción, para mí sí, similar a la de David Alaba, siendo un central diferente. Daniel Madrid, el Barcelona de fútbol le veo
cómo va renovando el equipo y el Madrid no veo que quita a los veteranos. ¿Puede empezar otra época del Barcelona si seguimos así? Obviamente te refieres al básquet, aunque no lo hayas concretado en la pregunta, y efectivamente el Real Madrid tiene que tomar decisiones realmente más pronto que tarde, drásticas, particularmente como hicieron de manera tardía con Felipe Reyes, hacerlo no tan tardío ni con Jul ni con Rudy Fernández, sobre todo en el caso de Jul, que ya no da a nivel Real Madrid, desde mi punto de vista, y en el caso de Rudy, poco a poco tendrá que ir aparcando sus minutos en beneficio de su físico y del equipo, siendo un jugador más secundario que principal. Aunque, como también sabéis todos, yo a Rudy le veo más acomodo y más capaz de adaptarse a distintos roles dentro de la estructura de la plantilla del Real Madrid de básquet. Así que, bueno, esto es lo que veo del equipo de básquet. Aunque ahora estoy viendo que me has dicho la de fútbol y he patinado un poquito. De la de fútbol, yo creo que el Real Madrid también le cuesta renovar, claramente. Es decir, es que me parecen dos casos homólogos. Al Real Madrid en general le cuesta mucho renovar y quitarse a los veteranos, y al Barça no. O le cuesta menos, desde mi punto de vista. Pero vamos, esto también es mi opinión. Y por último, después de haberme, pues eso, puesto tontorrón con la pregunta de Daniel, me voy a concentrar con la de Carlos Núñez. Buenas, Quique. En su momento se comentó que la división de Zidane en 2018 se debió en buena medida a que el entrenador francés detectó la necesidad de hacer una limpieza de vestuario, que él no se veía capaz de llevar a cabo por su especial relación con futbolistas como Marcelo o Isco. ¿Crees que Pablo Laso podría tener el mismo problema? Pues sí. Creo que además lleva mucho tiempo, son muchos años, y al final genera muchos lazos, ¿no?, humanos con gente como Rudy Jul. Ya se está viendo que a Jul lo usa muchísimo, también probablemente porque él al final en su foro interno sigue confiando en el gran Sergio Jul, que ya no existe a nivel deportivo realmente, por desgracia. Entonces sí, creo que realmente le puede pasar algo parecido. Chicos, si hay alguna preguntilla que por lo que sea se me haya pasado, que a veces voy volado, no os preocupéis, porque vuestra pregunta va a salir en el siguiente vídeo de preguntas y respuestas. Yo, en diferido, puede que me equivoque, pero oye, luego ya rectifico y pongo la pregunta, porque yo cierro de alguna manera el coto de preguntas y de cara al siguiente vídeo os las pongo, ¿vale? Así que disculpa si me he dejado alguna pregunta. De igual manera, espero haberos respondido de manera más o menos detallada a vuestras preguntas de la sección de preguntas y respuestas, y como he dicho en el principio del vídeo, podéis dejarme vuestra pregunta para el siguiente vídeo y yo la responderé. La dejáis aquí abajo en el cajón de comentarios, debajo de la descripción del vídeo, y lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo de preguntas y respuestas. ¡Chao, chao!